Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un caso bien extenso, así que no quiero dar muchos rodeos y comencemos de una vez con el video. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer, un químico, y Joyce Annette Flynn, una instructora de teletipos. Para los que no saben lo que es un teletipo, como yo hasta hace poco, es básicamente un aparato telegráfico que permite transmitir directamente un texto. Cuando Joyce estaba embarazada de Jeffrey, comenzó a tener convulsiones y los médicos le recetaron morfina y barbitúricos para calmarla. Sin embargo, los médicos no lograron descubrir lo que tenía ni por qué tenía estas convulsiones. Jeffrey tuvo una infancia normal con padres cariñosos, quienes le ofrecieron una educación y una buena vida. Además de eso, eran una familia de clase media. Sin embargo, Jeffrey fue testigo de muchas discusiones entre sus padres. Por el empleo de su padre, quien era químico, tuvieron que mudarse 3 veces. Además de eso, cuando tenía 3 años, lo operaron de una hernia múltiple. Sus padres dicen que después de eso su personalidad cambió un poco, ya que después de esto comenzó a ser un poco más retraído. Cuando Jeffrey tenía 6 años, la familia se mudó a Ohio. Y en ese mismo año nació su hermano menor, David. Jeffrey desde pequeño mostró una fascinación por los animales muertos. Comenzó a conservarlos en frascos y su padre, como era químico, le enseñó a cómo blanquear los huesos y también conservarlos de una manera que fuera a durar mucho más en el tiempo. Y así fue como Jeffrey comenzó a coleccionar animales que conseguía en la calle atropellados. En su adolescencia, Jeffrey comenzó a ser un poco más introvertido. Sin embargo, realizaba actividades extracurriculares en la secundaria, como era jugar tenis y estar en el equipo del periódico. Pero hacía estas actividades más que todo para complacer a su padre. Sus compañeros de secundaria lo describían como alguien bastante extraño que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir sus 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en el otoño boreal de 1978 ingresó en la Ohio State University. Pero debido a sus problemas de alcohol, la abandonó en el siguiente semestre. En 1979, su padre, furioso porque Jeffrey no había rendido para nada en la universidad, lo manda al ejército, en donde perteneció al equipo médico de combate, hasta que fue dado de baja porque fue acusado de haber violado a 2 soldados. Una de las víctimas dijo que fue violado después de ser drogado por el médico. El otro soldado era compañero de cuarto de Jeffrey y afirmó haber sido abusado sexualmente en repetidas ocasiones. Todo esto, combinado con su alcoholismo, significó que ya no era apto para el servicio militar y lo enviaron de regreso a Estados Unidos. Ahora entramos a los asesinatos, empezando desde el primero. Y de una vez les quiero recalcar, el primero fue antes de irse al ejército y además de eso, en esa época estaba prácticamente viviendo solo en la casa de su familia, ya que sus padres se habían divorciado. Su madre se fue con su hermano a casa de su abuela por unos días, algo que se convirtió en meses, y su padre ya había empezado su vida con otra mujer. En junio de 1978, Jeffrey encontró a Steven haciendo autostop. Jeffrey anteriormente ya había tenido fantasías con recoger a muchachos en la autopista, llevarlos a su casa y tener
sexo con ellos. Jeffrey le dijo a Steven que lo podía llevar, pero primero que pasaran a su casa para esperar a que se hiciera la hora del concierto y así tomar unas cervezas. Cuando estaban en la casa, Jeffrey se dio cuenta que Steven no quería nada con él y que solo quería ir al concierto como habían acordado. Así que cuando quiso irse, Jeffrey lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero a tirarlas. Pero a mitad de camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Jeffrey le contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera del carril y lo dejaron ir. Volvió a su casa y los restos del cadáver los llevó al sótano exceptuando la cabeza, la cual la subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Después la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver del ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y esparció las cenizas en la maleza. Después de este primer asesinato, Jeffrey sintió mucha culpa y miedo. Intentó reprimir sus deseos sexuales acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así mucho tiempo, pasando casi 10 años hasta que volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. Poco después había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días para profanar su cuerpo. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. En septiembre de 1987 fue cuando conoció a Steven Tuomi en un bar gay. Bebieron mucho, bailaron y después, para finalizar la noche, se fueron a un hotel. Al día siguiente, cuando Jeffrey despertó, descubrió que Steven estaba muerto. Jeffrey no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas ya que el cuerpo tenía moretones por todos lados y la habitación estaba llena de sangre. Jeffrey compró una maleta en la que lo metió, lo sacó del hotel dentro de la maleta y lo llevó al sótano de la casa de su abuela, ya que en ese momento estaba viviendo con su abuela. No le bastó con eso, sino que también cometió actos necrofílicos con el cadáver. Lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su siguiente víctima, llamado Jamie Doxtator, quien era un chico de 14 años que estaba en una parada de autobús. Jeffrey le ofreció $50 por tener sexo y de esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988 y también a Anthony Sears. La misma historia con los tres: los mató, hizo de las suyas y se deshizo de ellos. Por cierto, durante toda esa época Jeffrey vivió un tiempo con su abuela. A pesar de eso, no dejó de comportarse como lo hacía. Llevaba chicos a la casa todo el tiempo, era muy ruidoso cuando iba con estas personas y además de eso tenía un maniquí en su cuarto que se había robado de una tienda. Y justo después de eso lo arrestaron por agresión sexual en segundo grado a un chico menor de edad. Pero cumplió su condena, que solo fueron 10 meses, y pasó de vivir con su abuela a vivir en un apartamento en Milwaukee. Por cierto, en la cárcel Jeffrey no recibió ningún tipo de tratamiento psicológico. Esto le preocupaba bastante a su padre. Sin embargo, no sé por qué, por algún motivo su padre tampoco lo llevó. Su modus operandi era llevar a estos chicos a sacarse fotos o también a ver pornografía. Después que entraban a su departamento les ponía droga en la bebida. Esto obviamente para dejarlos inconscientes y por supuesto hacer todo lo que ya he comentado antes. Tomaba fotografías de todo el proceso para guardarlas y recordarlas.
En mayo de 1991 llevó a Conner Simpson a su departamento, que casualmente era hermano del joven por el que fue procesado por abuso sexual unos años atrás. Entonces, volviendo al relato de Conner, después de que lo llevó a su departamento, lo drogó y le realizó agujeros en el cráneo para poder inyectarle ácido. Jeffrey quería tener el control sobre sus víctimas y su intención era inyectarle estas sustancias en el cráneo para convertirlos en una especie de zombies. Esto lo practicó con varias de sus víctimas. Conner consiguió escapar cuando Jeffrey salió a comprar alcohol. Los vecinos alertaron a la policía y cuando la policía llegó, Conner no podía hablar por los ácidos que tenía en la cabeza y toda la droga que le había dado Jeffrey. Pero cuando Jeffrey llegó, le dijo a la policía que el chico era su amante de 19 años, que en realidad tenía 14 y que estaba alcoholizado y por eso no podía hablar. Los policías los acompañaron hasta el apartamento y le creyeron a Jeffrey porque él le mostró que tenían fotos juntos. Pero si hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos, como el montón de fotos y restos humanos que tenía en la nevera, además de el mal olor. La última víctima de Jeffrey fue Tracy Edwards en julio de 1991. Tracy tenía 31 años y estaba en un bar con dos amigos cuando conoció a Jeffrey. Él comenta que Jeffrey se les acercó para hablar y luego de un rato les ofreció dinero a cualquiera de los tres que aceptaran ir hasta su apartamento y modelar porque él era un fotógrafo profesional. Además de eso, les dijo que podían ver El Exorcista 3 y beber algunas cervezas. Dos de los chicos rechazaron su oferta, pero Tracy aceptó, así que se fueron hasta el apartamento. Después de que entraron al apartamento, Jeffrey en tan solo un instante le puso esposas a Tracy y lo amenazó con un cuchillo. Tracy trató de conservar la calma en varias oportunidades y comenzó a actuar de que sí quería estar ahí, hasta que finalmente encuentra la oportunidad de huir y escapa del apartamento. You went up to the apartment. Tell us what happens when you get up to the apartment. Tell us what you observed, what your senses told you. Okay, first of all, it seemed like a normal apartment. When we got inside, he turned off burglar alarms. I asked him why. First, it was a foul odor, okay? Tell us about that. What kind of odor? It was just like an odor. I didn't quite know what it was. You know, he told me a sewer pipe had broke and management would take care of it. Now, you're fully clothed. Yes. What'd you do, sir? I hit him and I ran towards the door and he was right there, tried to grab me, get me back in there. And what happened? Then I made it outside. So he wasn't able to bring you back Get in. me back in there. He tried. That's right. Corriendo desesperado por la calle, encuentra a dos policías de Milwaukee y los convence de regresar hasta el apartamento, donde lo primero que encuentran son las imágenes Polaroid que tenía Jeffrey guardadas de sus víctimas. En ese momento arrestan a Jeffrey, terminando por completo su ola de asesinatos. Entre las pruebas que encontraron destacaron cuerpos mutilados, manchas de sangre en las paredes, fotografías de cadáveres, torsos metidos en bidones con ácidos, muchos huesos y cráneos de muchísimos cuerpos humanos. En 1992, Jeffrey fue a prisión de por vida. A pesar de que su padre quería convencer al jurado de que su canibalismo y necrofilia eran resultado de su locura, y a pesar de que lo diagnosticaron con un trastorno límite de la personalidad, el 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado a 957 años de cárcel, o sea, 15 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero solo estuvo preso 2 años,
ya que el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por otro preso, llamado Christopher Scraver. Este hombre lo golpeó varias veces con una barra de metal en la cabeza. Christopher comenta que lo asesinó porque Jeffrey lo ponía demasiado nervioso. Además de eso, era extremadamente extraño. Formaba extremidades cortadas con la comida de la prisión y las rociaba con paquetes de salsa de tomate como si fuese sangre. Y bueno, chicos, hasta aquí el caso de Jeffrey Dahmer. Lamentablemente, Jeffrey se llevó la vida de por lo menos 17 hombres y niños, en gran parte por negligencia de la policía, por no investigar más, ya que Jeffrey estuvo muchísimas veces a punto de que lo arrestaran, e incluso lo arrestaron una vez por agresión sexual. Por ejemplo, la primera vez que mató, que lo detuvieron por exceso de velocidad y vieron que tenía bolsas negras en el carro, ¿por qué no revisaron las bolsas negras? O también la vez en que vieron al chico de 14 años y lo devolvieron hasta el apartamento. ¿Por qué no revisaron el apartamento? ¿Por qué no revisaron la documentación del chico? ¿Por qué no revisaron los antecedentes penales de Jeffrey? En fin, entre esos pequeños detalles y muchas cosas más, se nota la negligencia de la policía en este caso en particular, que hay en muchos casos sí, pero en este se hace notar muchísimo. ¿Y tú, qué opinas de este caso? Coméntamelo acá abajo en los comentarios. Gracias por llegar aquí, nos vemos en un próximo video. Adiós.